Buenos días a todos y todas y gracias, como siempre, por vuestra atención. 30 grados. Eso es lo que marcaban los termómetros en las aulas de Zaragoza el pasado viernes a las 9 de la mañana. 28 grados en muchísimos de los centros escolares de nuestras zonas rurales. Eso es inaceptable. ¿Alguien se cree que así se puede estudiar? ¿Que así se puede aprender? Lo dudo mucho. Y es que mientras que el Gobierno del señor Azcón se gasta aproximadamente 19 millones en concertar el bachillerato, algo que no ha pedido la comunidad educativa, los alumnos y las alumnas de la pública se achicharran en las aulas. Y como siempre, pues están siendo las AMPAs, los padres y las madres, los que están ayudando a los equipos directivos a intentar que sus hijos e hijas puedan estar con su profesor en el aula. Colegios en los que les están diciendo que compren a las familias los ventiladores y que los lleven a las aulas y que luego no pueden conectar porque no tienen suficiente potencia contratada. Nos encontramos con demasiados niños y con demasiados profesores con golpes de calor, náuseas, vómitos, mareos, lipotimias y tienen que abandonar el centro escolar. Aquí quiero recordarles lo peligrosos que son los golpes de calor para la salud de cualquier persona, que no se le olvide al Gobierno de Aragón. Las AMPAs están sufragando estos ventiladores, están haciendo mercadillos, están utilizando las ideas que se les ocurren para recoger el dinero y comprarlos. Es decir, cada AMPA está haciendo por su cuenta lo que el Gobierno de Aragón debería de haber hecho ya, lo que el Partido Popular ya debía de haber anticipado. Estas AMPAs, estas comunidades educativas, están echando en falta la ayuda del Gobierno de Aragón y su atención, porque desde Inspección les dicen claramente qué no pueden hacer, pero en ningún momento les dan ninguna solución. Y aquí le quiero preguntar a la consejera y le quiero decir, señora Susín, usted que tanto defiende la libertad, ¿dónde está la libertad de estos niños y niñas, de estos profesores y de estas familias en la escuela pública? Desde Aragón y Teruel Existe presentamos una propuesta de cómo gastar ese dinero público en la mejora de la escuela pública, no en privatizaciones. En estos momentos de cambio climático, las olas de calor se vuelven especialmente crudas en las aulas de los colegios aragoneses. La normativa no recomienda impartir clases en aulas que superen los 27 grados, tampoco que bajen de los 16. Sin embargo, esto no se cumple, como están viendo, y en la mayoría de los centros públicos educativos aragoneses, en los que habitualmente se superan todas estas temperaturas en los meses de calor y en invierno estos estudiantes deben de asistir con abrigo a los puestos, con los abrigos puestos a sus clases, pues evidentemente, como ven, esta normativa no se está cumpliendo. Y resulta sorprendente que los únicos centros públicos sin climatización que hay en Aragón sean los escolares, donde nos encontramos con una población vulnerable, como son los niños y niñas, y donde el confort térmico es clave, imprescindible, para poder aprender y que el profesorado pueda realizar su labor en las mejores condiciones. La propuesta que hoy les presentamos desde Aragón y Teruel Existe plantea mejorar la eficiencia energética de los centros para generar un ahorro energético que permitirá que el desembolso necesario para las obras se compense a medio plazo. Con esa inversión inicial, la que se realice para la compra de aparatos de refrigeración, mejora de aislamiento y ventanas o la adquisición de bombas de calor, se logrará reducir el uso de electricidad o combustibles fósiles en la climatización. Y este es otro punto importante, ya que la factura de la luz o del gas en los centros educativos de primaria y infantil corre a cargo de los ayuntamientos, pero aquí les voy a hablar de los ayuntamientos pequeños, los que tienen presupuestos reducidos y que no se pueden permitir hacerse cargo de estas facturas. No así del Ayuntamiento de Zaragoza. Dueña de los edificios de la capital
y que, entre otras cosas, está dejando solas a estas familias, porque hasta incluso se está negando a contratarles más potencia. Por eso les anuncio que la propuesta que hemos traído que va sobre la climatización y eficiencia energética de los centros educativos públicos, queremos que sea debatida y que sea sometida a votación en el Pleno, para que así nos hablen de las soluciones que quieren poner en marcha, que van a poner, o por supuesto, como debe de ser, tengan en cuenta las que les proponemos, que como van a ver son tremendamente sencillas y fáciles de poner en marcha. La propuesta que les traemos contempla varios puntos. Entre ellos les voy a hablar de obras de aislamiento térmico, creación de pantallas vegetales, instalación de aislantes de última generación en la envolvente de los edificios educativos, renovación de las ventanas por modelos de alta eficiencia en el aislamiento y con sistemas de control del soleamiento en las aulas mediante lamas, instalación de toldos o pérgolas. También cambios en los sistemas térmicos de calefacción y refrigeración por sistemas de aerotermia de alta eficiencia, alimentados con instalaciones de placas solares fotovoltaicas en estos edificios. Adecuación de los patios de los centros educativos mediante actuaciones de naturalización y la instalación de arbolado de hoja caduca que creen espacios de sombra y elementos vegetales. La instalación de sistemas de ventilación mecánica controlada en los edificios para recuperación del calor y control del aire. Igual les parece que al decirlo todo seguido les puede parecer mucho, pero la verdad es que si se dan cuenta y se paran a pensar, simplemente estamos poniendo encima de la mesa cuestiones que cualquier padre y madre haría en su casa por el bienestar de sus hijos y de su familia. También a Aragón existe y Teruel existe, nos parece interesante la participación de los centros educativos en las comunidades energéticas de su localidad para aprovechar sus tejados mediante instalaciones fotovoltaicas, porque esto sí que reduciría de verdad esas facturas de luz. Este Gobierno se preocupa mucho en poner alfombras rojas a las instalaciones masivas de las renovables, destrozando parajes ambientales, y se preocupa muy poco o nada en utilizar los tejados de los edificios públicos, donde sí el ciudadano nos veríamos beneficiado. Como todos ustedes sabrán, hemos mostrado nuestro abierto rechazo a la concertación del bachillerato y de la educación infantil de 0 a 3 que ha anunciado el Gobierno del Partido Popular. Afrontar la climatización de los centros escolares públicos en todo Aragón ya se ha convertido en una urgencia, porque ya van tarde, ya van muy tarde. Urgencia mucho mayor que lo es la concertación de un bachillerato, cuando lo que sobran son plazas de bachiller en la pública. Así que por eso le vamos a proponer al Gobierno de PP-Vox que aproximadamente esos 19 millones sirvan para realizar las obras de eficiencia energética y climatización en los centros de educación pública. Esto sí será apostar por la verdadera libertad de todos los aragoneses, por la libertad que llega a todos y cada uno de nosotros, vivamos donde vivamos. Si hay alguna pregunta, estaré encantada de responder. Si no, pues muchas gracias por vuestra atención.